Lo primero que hay que decir es que somos compuestos, somos complicados. Suelo comparar al hombre, una vez se me ocurrió comparar al hombre diciendo que tiene más capas que una cebolla, pero es un ejemplo malo y además da para llorar. Pero enseguida uno de los asistentes me dijo, ¿y por qué no pones el ejemplo de la alcachofa? Porque además tiene corazón. Yo dije, genial, qué buen ejemplo. En la alcachofa no todo tiene la misma savia. Hay hojas y hojas y hojas. Las que están en contacto con la superficie, con el clima, pues están más secas. Hay otras que sí son aprovechables, más jugosas. Y después tienes el corazón, que es lo más sustancioso, lo más bueno, lo neurálgico, lo apetecible, ¿no? Bien, pues si tuviésemos que distinguir entre diversos niveles en el hombre, para simplificar, yo diría que podríamos distinguir estos tres, de menos a más, es decir, del inferior al superior. Por una parte, la corporeidad humana, el cuerpo humano. Es la vida recibida, como hemos dicho antes, en otros momentos, ¿no? A esto se le puede llamar simplemente así: la herencia biológica, la vida recibida de nuestros padres, etc. ¿El cuerpo humano es complicado? Pues es muy complicado, mucho más que el resto de los seres vivos. Pero todo él conforma una unidad. En él cabe distinguir muchos elementos, como diría, dimensiones. Por ejemplo, funciones. Las funciones son plurales en el cuerpo humano. Una es la nutrición celular, otra es la reproducción celular y otro es el crecimiento o desarrollo. Es decir, que después de partirse las células, cuando están maduras y se reproducen, pues empleamos unas células para el sistema nervioso, otras para el sistema óseo, otras para el sistema circulatorio, multiplicidad, y así hasta no se sabe cuántos billones de células. Cuando estudiaba yo bachillerato se decía 80 billones, ¿no? Yo supongo, ahora se sabrá mucho más y habrá más células, por tanto, pero... bien, funciones vegetativas. Después están todos los movimientos. En estas funciones ya nos distinguimos de los animales. La clave en nosotros es el desarrollo o el crecimiento. En cambio, los animales es la reproducción celular. Más de lo mismo siempre. El animal crece rápidamente y después se limita durante toda su vida a reproducir las células para más de lo mismo, todo instintivo. Nosotros es decir, la reproducción celular en nosotros la subordinamos al crecimiento, de tal manera que si uno quiere aprender a tocar un instrumento de mayor, tiene que cambiar células, adaptarlas para otra cosa, no instintivamente, sino cambiarlas para otra cosa, con lo cual toda la reproducción celular se subordina a una especialización diversa de las células. En esto ya nos distinguimos a nivel tan somático, tan bajo, vegetativo, de los animales. Después están los movimientos. Los movimientos humanos son tremendamente complicados comparados con los animales y con baja instintividad en el mejor de los casos y en algunos otros, en muchos de ellos, sin instintividad. No son de acción-reacción. Después tendríamos que hablar de las facultades. Las facultades en el hombre, desde los pensadores griegos que pensaron en esto, se suelen dividir entre, como es bien sabido, entre sentidos externos, los 5 sentidos externos, pues de menos a más, pues tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista, que perciben cosas de la realidad física, del mundo externo. Y los sentidos internos, que tienen el soporte orgánico en la corteza cerebral, que son el sensorio común o percepción sensible, es decir, si yo me doy cuenta de que veo, o veo bien, o veo mal, pero a la vez oigo, etcétera, etcétera. Eso se llama percepción sensible. La percepción sensible, la imaginación, que funciona sin tiempo, uno puede hacer geometría independientemente de que vaya a aplicar
ese plano pues, a un edificio concreto o hacer un dodecaedro, lo que sea, ¿no? Eso funciona, por así decir, sin exigencias temporales de la realidad física. Está al margen del tiempo. La memoria, que es superior, porque además de conocer formas, recupera el tiempo, y conocer el tiempo se las trae. ¿Cuándo vi yo esto? ¿Dónde lo vi? ¿En qué libro está esto? Este pasaje del libro, bien, recuperar cómo fue el hecho concreto de esa tarde del domingo. ¿Fue primero esto, lo otro? ¿Quién dijo primero? Eso implica más conocer. Bien, la memoria sensible, y después la más alta de ellas, que es la que hoy en día se llama proyectiva, que antes se llamaba cogitativa, y consiste en hacer proyectos concretos de futuro. A ver qué plan de deporte hago yo este fin de semana para descansar, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, junto a eso están todo lo que el mundo clásico, medieval sobre todo, llama pasiones. Es decir, pasiones que dependen o siguen, mejor dicho, a los apetitos, son apetitos, pasiones que siguen o bien a los sentidos externos, a todo ese mundo de lo concupiscible, llamado clásicamente, o que siguen a lo que uno recuerda, lo que uno proyecta de cara al futuro, es decir, que siguen a los sentidos internos. Y a este mundo pues, se le ha llamado pues, apetitos irascibles desde toda la vida, desde los griegos, que empezaron a desvelar estos. Bien, en el fondo, quiero decir, el cuerpo humano tiene muchas dimensiones, pero tiene una peculiaridad, que funcionan todas buscando la unidad. Si no hay problemas. Cuando una célula no funciona como las demás y empieza a crecer y a reproducirse al margen de los demás, hablamos de cáncer. Y es pues una disfunción que puede ser más o menos agresiva hasta el punto de que puede ser perjudicial hasta tal extremo que puede prescindir de la vida de las demás, ¿no? Va, por así decir, quitando savia a las demás, imponiéndose ella, y las disfunciones son plurales hasta que el organismo muere. La clave en lo orgánico es la vinculación unitaria. Como todas las facultades sensibles tienen soporte orgánico, hay que buscar el vínculo unitario, ¿no? Es decir, ¿dónde radica la unidad? Hombre, los fisiólogos lo ponen en el sistema nervioso central, pero está claro que como eso es el soporte orgánico de las facultades que he dicho antes, sentidos internos, pues habría que ampliar un poco su visión. Bien, por una parte cuerpo, cosa que es clara y patente para todos, y muchos saben infinitamente más que un filósofo acerca de estas pequeñas dimensiones humanas. La franja intermedia de lo humano es inmaterial. A esa no la llamamos ya naturaleza humana, sino que como es más perfecta que la naturaleza humana, se le puede llamar esencia, porque esencia denota perfección. Es una palabra acuñada en la Edad Media en filosofía que dice rigor, que dice perfección, que dice orden. También la podemos llamar a esa franja intermedia vida añadida, porque es aquello con que nosotros dotamos a esas facultades que de entrada están a cero, tabula rasa. La inteligencia, potencia pasiva de entrada, está dormida, y la voluntad también, Yo no sé cómo comparar. Por ejemplo, supongamos que tenemos esas facultades son equivalentes a un Fórmula 1, que es un coche de carreras espectacular, que corre, pero también se distingue de un Fórmula 1, porque un Fórmula 1, después de apretarle al acelerador durante una carrera, se va quemando el motor, aparecen disfunciones, de modo que no se usan en 2 carreras los motores. Todo lo que es material está sometido pues al perjuicio, al cambio,
a menos, tiende a menos, ¿no? Con el uso, con el abuso sobre todo, ¿no? En cambio, la inteligencia y la voluntad, en la medida en que las activamos, crecen, y crecen irrestrictamente. Uno no puede decir, ya me lo sé todo. Eso es lo que de broma le suelo preguntar el día del examen a alguna alumna para tomarle al pelo, que está muy nerviosa. ¿Cómo? ¿Ya te lo sabes todo? Me dice, no, profe. Uno no se lo puede saber nunca todo. Siempre puede crecer cognitivamente en la inteligencia. Y lo mismo cabe decir de la voluntad. Nadie es una virtud ya lograda, establecida. Uno no es nunca la amistad, siempre puede afinar.